muchas cosas. Pero el mundo espiritual, hermano, es un mundo o un territorio muy amplio que nosotros como seres humanos no nos imaginamos ni conocemos. Es un terreno, hermano, pero muy amplio, que nuestra mente finita no puede llegar a conocer. El mundo espiritual es un mundo de eternidad. Todo lo que habita en el mundo espiritual es algo eterno. Todo lo que habita en el mundo espiritual es algo eterno. Lo pasajero somos nosotros. Lo pasajero es todo lo que está en la carne. Lo pasajero es todo lo que está aquí en el mundo. Pero el mundo espiritual es algo totalmente eterno. Y vamos a ver cómo funciona el mundo espiritual y qué tantas cosas pudiéramos nosotros ver a la luz de la palabra que hay en el mundo espiritual que nosotros no entendemos. Y qué tan importante es que nosotros conozcamos lo amplio que es el mundo espiritual. La Biblia identifica 3 elementos básicos en el ser humano. Gloria a Dios. No se está viendo. Gloria a Jesús. No se ve. Pon la pantalla grande. Gloria a Dios. Ahora sí se ve. Gloria a Dios. Le decía que este mundo espiritual es bastante amplio, bastante grande, tanto que nosotros no podemos imaginarlo. Y vamos a ver, por ejemplo, que en la Biblia hay 3 elementos básicos que nos hablan de lo que es el ser humano. Por ejemplo, está el espíritu, está el alma y el cuerpo. De eso está compuesto el ser humano. Es un ser tripartito, tal cual como lo es Dios. Un ser tripartito. En el caso de nosotros estamos compuestos por espíritu, que lo primero que te menciona la Biblia cuando te habla del ser humano y del cuerpo, te habla del espíritu, porque el espíritu tiene mayor relevancia. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. El espíritu tiene mayor relevancia en todo. Entonces está el alma, a donde están los sentimientos, y está el cuerpo, que es esto que perece, hermano. Los cristianos nosotros enfatizamos que el espíritu humano es la persona real. Esa es la persona real, el espíritu en realidad. El verdadero núcleo del ser humano, el lugar esencial de nuestra existencia, es el espíritu en realidad. Porque sin espíritu nosotros no tuviésemos vida. Lo que Dios sopló sobre nuestras vidas fue espíritu. Eso fue lo que Él puso en nuestro cuerpo. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, es el espíritu en realidad el que es transformado mientras comienza a ser una nueva criatura. O sea, primero esto hace un efecto a nivel espiritual y luego comienza a transformar el alma, y el alma comienza a hacer un efecto en el cuerpo. Todo esto es un proceso. Todo comienza con el espíritu. El alma es un lugar de voluntades. El alma es un lugar de la mente, de las emociones, que necesita ser renovada de día en día mediante la disciplina cristiana, como puede ser orando y leyendo la palabra. Pero recordemos, hermano, que cuando nosotros estamos orando, estamos entrando en una dimensión espiritual. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra, recordemos, hermano, que la palabra nos dice que la palabra es espíritu. Sin el espíritu de Dios y sin una connotación espiritual, la palabra no es entendida. Leemos la palabra y es como si estuviéramos leyendo un paquito o cualquier otra cosa, y muchas veces un paquito lo entendemos mejor que entender la palabra, porque la palabra sin espíritu no es revelada y entendida. Entonces veamos la importancia del espíritu. El espíritu es algo muy profundo y necesario, que nosotros conozcamos la dimensión de lo espiritual. Nosotros vivimos enfocados mucho en lo terrenal, en el día a día, en la tierra, en las cosas que vemos día a día, pero no sirve de nada. Tenemos que estar enfocados en lo espiritual, porque es lo eterno y lo que vale. Y veamos cómo se producen tantas cosas a nivel espiritual que nosotros creemos que son cosas carnales y no lo son. Entonces, a modo de introducción, el espíritu se utiliza en la humanidad para definir a una persona. Por ejemplo, esa persona es de espíritu guerrero, nosotros decimos. Es una persona de espíritu guerrero, es una persona que tiene un espíritu trabajador, ¿verdad? Que el ser humano siempre como que habla así, no habla del cuerpo como tal. Porque muchas veces nosotros podemos ver una persona con un cuerpo muy fornido, pero sin embargo no sirve para nada. Porque espiritualmente, o sea, su espíritu es débil. Sin embargo, podemos ver lo contrario. Podemos ver una gente muy débil,
en el cuerpo, pero espiritualmente muy anímica y muy enérgica, no lo que hay en el interior. Y es que todo lo que nosotros vemos, en realidad, todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos, proviene de algo espiritual. Todo lo que nosotros vemos, lo vemos con nuestro espiritual. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra con muchos versículos. El Strong, o sea, el diccionario bíblico que nos define la palabra espíritu, desde el hebreo hasta el griego, qué era esa palabra y cómo se escribía y su definición, nos dice en el Strong, en el 7307 en hebreo, que la palabra espíritu se escribía ruach. Eso es en hebreo. Y en griego, neuma. Y neuma significa, ruach o neuma significa vida. Espíritu significa vida. Espíritu significa aliento. Todo lo que tiene vida tiene espíritu. Todo lo que tiene vida tiene espíritu. No solamente los seres humanos, lo vamos a ver a la luz de la palabra. Todo lo que tiene espíritu nos habla de aliento, nos habla de hálito, nos habla de un soplo de vida, que es lo que Dios da. Y cuando hablamos de espíritu también en la Biblia podemos ver la palabra ángel o demonio o el mismo Dios o Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, podemos verlo en la Biblia. Cuando nos habla de espíritu nos habla de esto. Amén. Entonces vamos a ver en el texto base de esta palabra, en Hebreos capítulo 11, versículo 3, cómo inicia esto para que nosotros podamos entender la dimensión de lo espiritual. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente, dice: por la fe entendemos haber sido, nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando nos habla del constituido el universo, nos habla de la constitución de todo lo que nosotros podemos ver. Nos habla de todo lo que ha sido creado. Ha sido creado por la palabra de Dios, pero proviene de algo que no se veía. Todo lo que nosotros vemos viene de algo que no se veía. Y recordemos cuando el Señor le dio la instrucción a Moisés de cómo realizar el tabernáculo. Recordemos que en la palabra nos enseña que Él le dice: vas a hacer esto como te fue revelado del modelo que había en el cielo. El tabernáculo era un modelo de algo que ya se había creado en el cielo. Todo lo que nosotros vemos es algo que ya existió. Por eso dice la palabra que nosotros no podemos crear nada, que todo fue Dios. Todo fue Dios que lo creó. Inclusive la palabra nos enseña que aún las obras, aún las cosas que nosotros hacemos, fueron dadas por Él para nosotros, para que nosotros la hiciésemos. No hay nada que nosotros podamos hacer que no provenga del reino de los cielos. Nada de lo que nosotros vemos fue un invento del ser humano. Por eso la palabra hace tantos años hablaba de la ciencia y decía que la ciencia iba a acabar, y hablaba de la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Todo lo que nosotros vemos hoy en día como ciencia, tecnología, todos los avances que nosotros vemos, hermano, todo eso ya él lo conocía. Nosotros no podemos creer que el hombre ha descubierto y ha encontrado cosas que en el cielo no hay. Eso no es así. Dice que todo lo que nosotros vemos se hizo de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se ve? Lo espiritual. Nosotros no podemos ver cosas que son espirituales porque estamos en la carne. De la única forma que nosotros podemos ver cosas espirituales es a medida de que nosotros nos metamos en el mundo espiritual. Lo espiritual solo se ve en el ámbito espiritual. Inclusive la misma palabra nos enseña carnal. Y esto es parte de lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Le digo por qué. Porque un carnal no puede orar ni siquiera por un dolor de cabeza, porque no se va a ir. Porque un dolor de cabeza es algo espiritual, hermano. Y lo vamos a ver en la palabra. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que es algo totalmente espiritual. No hay nada que no sea espiritual, hermano. No hay nada que tenga un mover en otra dimensión, en una dimensión espiritual. Entonces, si tú quieres orar y quieres hablar con Dios y quieres declarar libertad y quieres declarar muchas cosas con tu boca, tienes que entrar en un mundo espiritual.
tienes que vivir en el mundo espiritual y entender lo que es el espíritu. Amén. Entonces, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Pero por quién? Por la palabra de Dios. Lo espiritual obedece a lo espiritual. ¿Por quién fue? Por la palabra de Dios. Entonces, Romanos capítulo 8, voy a poner varios ejemplos, voy a leer varios textos para que nosotros vayamos viendo a nivel de la palabra cuántos textos bíblicos nos hablan a nosotros y nos demuestran que todas las cosas que nosotros vemos son espirituales. Todas las cosas que nosotros vemos son espirituales y provienen de algo espiritual. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. ¿De qué nos está hablando la palabra? De que si nosotros tenemos temor, si nosotros estamos esclavizados en el temor, en el miedo, es un espíritu. Y dice la palabra que nosotros no hemos recibido ese espíritu si nosotros estamos en los caminos del Señor. Dice que nosotros hemos recibido un espíritu de adopción, o sea, algo espiritual que hay en nosotros. Por eso la palabra nos dice que el Señor nos bendijo con toda bendición. En Efesios nos dice con toda bendición en los lugares celestiales. O sea, el Señor nos bendijo a nosotros en los lugares celestiales. Ya, nosotros fuimos bendecidos. Por eso nosotros hemos sido bendecidos con un espíritu de adopción. Y si el Señor dice la palabra que nos bendijo en los lugares celestiales, ¿cómo nos va a bendecir? En la carne, en el espíritu, porque Él es espíritu. Y todas las bendiciones son espirituales. Y todas las cosas que Dios nos puede dar a nosotros son espirituales. Amén. Entonces vemos un ejemplo de que aún el temor es un espíritu que arropa al ser humano. El miedo es un espíritu. Todos los sentimientos raros, extraños que pueden venir a nuestra vida son espíritus, son cosas espirituales. ¿Y cómo se reprenden? Espiritualmente, viviendo en una vida de santidad, viviendo en una vida espiritual, conectado con el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, veamos otro ejemplo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía. La cobardía es un espíritu. La cobardía en el hombre, la cobardía en el ser humano, la cobardía inclusive en el cristiano, hay que revisarla, porque dice la palabra aquí que Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de poder, de amor y un espíritu de dominio propio. Entonces estamos viendo que a la luz de la palabra, todo lo que sucede tiene que ver con algo espiritual, hermano. Tiene que ver con algo espiritual. El mundo espiritual es tan grande, el mundo espiritual es tan amplio, que nosotros no podemos imaginarnos hasta dónde llega. Porque, hermano, si nos ponemos a ver, lo que nosotros vemos hoy era algo que no se veía hace 1500 años atrás o 2000 años atrás. Y nada de lo que nosotros vemos, dice la palabra, nada de lo que nosotros vemos es sorpresa para Dios. El hombre no ha inventado nada, porque todo lo que se ve fue hecho por Él. Todo lo permitió Él, toda la sabiduría proviene de Él. Toda la creación, todo lo que nosotros podemos imaginarnos, todo lo que podemos imaginarnos proviene de Él. Entonces, nosotros vamos a ver más adelante que la palabra nos dice: óyeme, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado al corazón, a la mente del ser humano, son las que Dios tiene preparada para nosotros. Entonces, si nosotros nos creemos sorprendidos con cosas que vemos aquí en la tierra, imagínense lo que hay en el cielo. Aleluya. Amén. Pero todo esto es una dimensión espiritual. Amén. Entonces, ¿qué dice Isaías capítulo 4, versículo 4? Otro ejemplo más. Otro ejemplo más, hermano, de lo que es la palabra de Dios. Y hay decenas y decenas de ejemplos en la Biblia que te muestran
que todo es espíritu. Mira lo que dice Isaías capítulo 4, versículo 4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Hasta el juicio de Jehová y lo que acontece sobre... ¿Cuántas cosas diariamente nosotros vivimos y experimentamos? ¿En cuántas cosas está metida nuestra mente? Pero en ningún momento estamos pensando en lo espiritual, estamos pensando solo en lo terrenal. Estamos pensando solamente con nuestra carne, estamos solamente analizando con nuestros sentimientos, con el alma y con el cuerpo. A una parte de nuestra vida, de nuestro ser como tal, es el alma. La que siempre está operando en nosotros, que por eso la palabra dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice que no hay una cosa más engañosa que el corazón, dice la palabra de Dios. No hay una cosa más engañosa que el corazón, porque en el corazón, que te habla del corazón, es el alma, te está hablando de las emociones, te está hablando de los sentimientos, te está hablando de eso que siempre nos quiere engañar, la emoción contra lo racional. El espíritu es algo en nosotros que es totalmente racional, que no se lleva de emociones. Lo espiritual es racional, hermano. Lo espiritual analiza qué es lo mejor, qué es lo que conviene, qué es lo que te da la salvación, qué es lo que te acerca a Dios. Eso es lo espiritual. El espiritual está analizando cómo cada día es que se va a acercar más a Dios. El espiritual está analizando cómo cada día Dios lo va a bendecir. El espiritual está buscando cada día cómo alcanzar el reino de los cielos. Pero el que es emocional, el que es guiado por las emociones del alma, lamentablemente solo está mirando lo que está aconteciendo a su alrededor. Y pierde el foco de lo espiritual. Y pierde el foco de las promesas. Y pierde el foco de la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy. Que todo tiene que ver con espíritu. Y que nosotros tenemos que entrar en esa dimensión. En la dimensión espiritual, hermano. ¿Qué dice el Números capítulo 5, versículo 14? Dice, otro ejemplo más. Dice, si viniere sobre el espíritu de celos, oye, hermano, hemos visto ejemplo, oye hasta qué es un espíritu. Dice, si viniere sobre el espíritu de celos y tuviere celo de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celo y tuviere celo de su mujer, no habiéndose ella mancillado. ¿Qué me está diciendo la palabra? Que aún los celos, que son del mismo enemigo, son un espíritu. Son cosas espirituales que suceden en la vida del ser humano. Todo lo que se mueve en nuestro interior, todos los sentimientos, todo lo que se llame sentimiento, hermano, es algo espiritual. Todo lo que se llame sentimiento es algo emocional. Todo lo que se llame sentimiento está atacando tu alma. Todo lo que se llame sentimiento está moviéndose almáticamente, no se está moviendo espiritualmente. Amén. Gloria a Jesús. Todo lo que se llama sentimiento, sea que nosotros entendamos que es bueno o que sea malo, hermano, es algo totalmente que viene de un espíritu que quiere hacernos daño o afectarnos. Amén. Lucas capítulo 4 versículo 33 dice lo siguiente. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿Qué tenía ese hombre? Un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. O sea, me está diciendo que aún los demonios son espíritu y que los demonios pueden estar dentro de un ser humano. Que los espíritus pueden poseer a una vida. Que una enfermedad inclusive puede ser un mismo espíritu del mismo enemigo. Eso es lo que me está enseñando aquí la palabra. Es un mundo espiritual, pero ¿cómo voy a reprender a un espíritu si yo soy un carnal?
¿Cómo puedo decirle a un espíritu de demonio inmundo que esté poseyendo, que haya tomado la vida de un hombre, cómo puedo yo reprenderlo si yo no tengo un nivel espiritual para hacerlo? Si yo no busco la presencia de Dios, si yo no tengo una relación espiritual con Dios. Dios es espíritu. Con Dios no se puede tener una relación en la carne. Con Dios se tiene una relación espiritual. Con Dios no se tiene relación en la carne. Si yo no busco la presencia de Dios, yo no puedo tener una relación con Él. Entonces, ¿cómo puedo yo echar fuera a un espíritu de demonio inmundo en la vida de un ser humano? Y yo tengo que entender que cuando hay algo operando en el cuerpo del ser humano que no es lo que Dios puso, es algo totalmente demoníaco, es algo del mismo enemigo que ha venido. A menos que sea el propósito de Dios, la voluntad de Dios, un proceso de Dios en nuestra vida, para bendición, tengo que tener la capacidad espiritual para poder reprender y que esto salga. Amén. Entonces dice Osea capítulo 4 versículo 12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. ¿De qué me está hablando la palabra aquí? Me está hablando de que el espíritu que viene a las iglesias, inclusive, que viene sobre pueblos y sobre personas que fornican, que adoran a otros dioses, y tal vez muchos dirán, como siempre lo digo, muchos dirán, no, pero yo no tengo una virgencita, no, pero yo no adoro ningún cuadro, no, pero yo no tengo ningún altar, no, pero hay que ver cuál es ese Dios al que tú adoras. ¿Con qué Dios estás tú fornicando? Y eso es un espíritu de fornicación. Eso es algo también espiritual. Cuando tú dejas de amar a Dios, cuando tú dejas de adorar a Dios, cuando tú dejas de entregarle tu adoración, tu alabanza, tu vida, tu corazón a Dios, estás fornicando. Cuando alguien está ocupando el lugar de Dios en tu vida, hay una fornicación. Cuando hay algo que está ocupando el lugar de Dios en tu corazón, en tu mente, hay fornicación en tu interior, porque algo está tomando el lugar de Dios. Entonces tú dices que amas a Dios, dices que le sirves a Dios, dices que eres cristiano, pero entonces adoras a otra potestad. Puede ser el dinero, pueden ser los bienes materiales, puede ser un carro, puede ser lo que sea, puede ser un hijo. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón es fornicación, es un espíritu de fornicación. Porque te estás contaminando, porque estás mezclando, porque tu amor está contaminado, está dividido. Amén. Entonces, esto también es un espíritu. Debemos de entender que esto también es algo espiritual que sucede en la vida del ser humano. Amén. Gloria a Jesús. Entonces dice otro texto más donde tenemos como ejemplo, dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 6, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, dice, nos oye. El que no es de Dios, dice, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que oye la palabra de Dios y el que conoce a Dios y el que tiene a Dios en su corazón, oye la palabra de Dios y conoce la palabra de Dios. El que no puede oírlo es porque no tiene a Dios en su corazón. Y entonces en eso dice la palabra de Dios, cuando tú ves que una persona no oye la palabra de Dios y no la entiende, ahí tú conoces que hay un espíritu de error. ¿Qué es un espíritu? Vuelve y nos habla la palabra y nos dice que todo es espiritual. No es la persona, es un espíritu en su vida. Entonces ahí conocemos el espíritu de verdad que opera en una persona y el espíritu de error que puede operar en una persona. Amén. Gloria a Jesús. Y esta es otro de los ejemplos. Y hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos. Ya yo de ejemplos no voy a seguir hablando. Le voy a poner esos. Mire, en la palabra nosotros podemos ver ejemplos de que aún los animales tienen espíritu. Mucha gente dirá, ¿y qué pasa con los animales? Los animales, ¿sí? Todo lo que tiene vida de que los animales tienen espíritu.
Miqueas capítulo 2 versículo 11 te habla de que la falsedad en el ser humano es un espíritu. La falsedad en el ser humano es un espíritu. Y espíritu que anda regado ese. No sé cómo se multiplican esos espíritus. Jehová que nos los revele algún día. Pero se multiplican los espíritus porque están regados. Primera de Reyes capítulo 22 versículo 1, que tú has hecho cosas grandes. Gloria a Dios. Pero hoy lo entiendo, era algo espiritual. Era algo espiritual. Totalmente espiritual. Eso es algo totalmente espiritual, hermano. Es algo espiritual. Y nosotros vemos a veces a la persona y nosotros comenzamos a mirar a la persona y a señalar a la persona y hay que orar y reprender porque todo eso es espiritual. Cuando nosotros estamos viendo situaciones en un ser humano, es a orar, es a dar rodillas que tenemos que ir. Porque no hacemos nada con señalar a la persona, con criticarle y hablar de ella. Porque es algo totalmente espiritual. La mentira es un espíritu. La falsedad es un espíritu. Inclusive, mira, Isaías capítulo 29 versículo 10 nos habla de que hasta el sueño es algo espiritual. El sueño es algo espiritual, hermano. Y aquí me detengo un poco. Hay que orar y pedirle al Señor que aún nuestros sueños les agraden a Dios. Amén. Porque los sueños son algo delicado y nosotros cuando estamos durmiendo entramos en una dimensión espiritual. Por eso muchas veces tenemos revelaciones o tenemos situaciones pecaminosas en nuestro sueño. Porque hemos estado pensando en cosas que a Dios no le agradan. Y tal vez decimos, no, pero yo no he pensado en eso, pero eso está ahí en tu corazón. Ese sentimiento está ahí, se está moviendo. Mira, cuando tú tienes un sueño con una persona que no es tu pareja, algo está pasando almáticamente, que cuando tú estás durmiendo espiritualmente te va a otra parte donde está en pecado. Entonces tienes que orar porque en Gloria a Jesús, en el Salmo 16, si no me equivoco, es que David le dice al Señor, aún en mi sueño tú trabajas conmigo, aún en mi sueño tú me estás moldeando, me estás cambiando, porque aún en los sueños espiritualmente algo está sucediendo en nosotros. Aún los sueños son algo espiritual, hermano. Por eso vienen revelaciones, por eso el Señor nos revela y nos muestra cosas. Por eso el Señor nos habla a través de los sueños. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros oremos, para que nosotros velemos. Gloria a Jesús. Es tan tal, hermano, que yo viendo ahí en la Biblia, escudriñando ahí, vi que en Isaías 19, versículo 14, dice que hasta los vértigos son algo espiritual. Un espíritu de vértigo que atacó a alguien. Hasta un vértigo que te dé, reprende al diablo en el nombre de Jesús, que todo lo que viene a tu vida a atacarte es el mismo enemigo que quiere hacerte daño. Es el enemigo que quiere turbar tu mente, que quiere turbar tu interior. Porque a nivel espiritual nosotros tenemos muchas tradiciones en nuestros corazones. Y no sabemos de dónde proceden las tradiciones. Pero a nivel espiritual se está moviendo algo. ¿Por qué, hermano? Y voy a entrar un poquito en otro tema. No me voy a salir del tema, pero voy a entrar un poquito en otro tema. Entendamos algo, hermano. Satanás, que Jehová lo reprenda, es un ser espiritual. Quiere que suceda en nuestro interior. Toda transformación, todo cambio, todo lo que se tiene que producir en el cuerpo tiene primero que afectar el espíritu. Por eso inclusive, hermano, el enemigo, mire, entendamos algo. Para que una gente haga algo o para que una gente escriba una canción, le ponga música, le ponga letra, le ponga el ritmo, necesita una inspiración. La inspiración es algo espiritual. Satanás conoce demasiado el mundo espiritual. Como él conoce el mundo espiritual, él sabe inspirar al ser humano, porque la palabra dice, el que no está con Dios, está con el diablo, dice, ¿verdad? Entonces, todo el que no está con el Señor y todo el que no ha entregado su vida al Señor, de una forma u otra es usado por el enemigo. Entonces, él inspira al ser humano a crear una música. Él da la inspiración. Eso funciona primero espiritualmente. Luego llega al alma y luego se produce con el cuerpo. Eso funciona así.
Y asimismo la música, tú la escuchas, la recibes, la capta con el cuerpo, primero llega a la parte emocional que es el alma y luego daña tu espíritu. Él conoce el efecto de cómo afectar el espíritu del ser humano, porque Él es un ser espiritual y eso es lo que Él ataca, eso es lo que Él quiere dañar. Porque Él sabe que cuando daña el espíritu, está dañando el alma y el alma daña al cuerpo. Amén. Eso no podemos nosotros ignorarlo, no podemos ignorarlo. El enemigo, dice la palabra de Dios, que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. No la ignoremos porque ese no descansa, él no se cansa, hermano. Usted no ha visto en la palabra en ninguna parte que ese tipo está durmiendo en ningún momento, ¿verdad? Que Jehová lo reprenda. Mientras nosotros estamos durmiendo, él está trabajando, hermano. Que Jehová lo reprenda, entendámoslo. Entonces, algo espiritual que nosotros tenemos que aprender y entender, las cosas que se mueven en lo secular, las cosas que se mueven en el mundo, que operan en el mundo, hermanos, provienen de algo espiritual y tenemos que conocer de dónde salieron. Tenemos que conocer quién la inspiró, tenemos que conocer su historia, el por qué y el para qué, y qué va a hacer y qué efecto va a producir en mi vida, en mi familia y en mis generaciones. No puedo descuidarme porque la Navidad es muy bonita, pero ¿de dónde salió y de dónde viene eso? ¿Y a quién adora, a quién alaba y a quién le sirve? ¿Y qué efecto provoca en mi familia, en mi casa? ¿A quién estoy adorando? ¿A quién estoy alabando? La Navidad, algo totalmente espiritual, hermano. Cuando usted se va a la raíz y se va a la historia de esto, ¿de dónde salió esto? De un Dios, de uno que quiso ser Dios, de Nimrod, y de Semiramis, gente que alabaron y adoraron y le cambiaron los nombres. Los griegos le pusieron un nombre, los romanos le pusieron otro nombre, y así sucesivamente hasta que ha llegado a Santa Claus. A Santa Claus y el arbolito, y tú no sabes quién es que tú estás adorando. Tú no sabes lo que significa la estrella que le ponen arriba, tú no sabes lo que significan las luces, tú no sabes lo que significa el árbol. Todo eso tiene un significado espiritual. Todo tiene un significado espiritual. Así mismo el carnaval, que muchos de nosotros, yo fui uno de los que fui a La Vega a estar brincando, que Jehová reprenda al diablo. Muchos de nosotros se rindió ante Baal, carne a Baal. Carne a Baal. Todo esto es espiritual. San Valentín. ¿Qué es todo esto? Todo esto es espiritual. Y Satanás mueve en esa fecha. Que Jehová reprenda al diablo. Entonces todo es espiritual, hermano. Ay, el espíritu ya se siente. Ay, viene octubre, el espíritu de la Navidad. ¿Por qué dicen el espíritu de la Navidad? ¿Por qué la gente dice espíritu de la Navidad? ¿Por qué? Que crea que cuántas cosas se sienten, nostalgia, la necesidad de ver a los que están lejos, Nadel, Michelle, Nadimel. Ay, Dios mío, me hacen falta. El espíritu de la Navidad, qué lindo, Jehová reprenda al diablo. Entonces el enemigo se mueve espiritualmente. Y todos los sentimientos que llegan a nuestra vida a nivel espiritual son obras del enemigo. Por ejemplo, el espíritu de orfandad que pone en muchas vidas. El espíritu de orfandad que opera en muchos corazones. De sentirse solo, de sentir que mi familia me abandonó, mi padre, o si murió. ¿Cuántas cosas hace sentir el enemigo? Que quiere ponerte sentimientos de depresión. Sentimientos de depresión horrible. Y eso comienza con enfermedades y de muchas formas se mueve él para traer ese sentimiento de depresión al ser humano. Todo eso es algo espiritual, hermano. Todo eso es espiritual. Pero yo puedo reprenderlo si yo estoy en el espíritu. El miedo, el odio, el rencor, la envidia, los celos, todo eso es espiritual. Y el primero que lo operó fue Satanás. El primero que obró sobre toda esta cosa fue Satanás. Los celos son del diablo, el odio del diablo, el rencor, los resentimientos, la falta de perdón, la envidia. Todo eso es del diablo, hermano, que Jehová lo reprenda. Todo eso son espíritus que se mueven. Entonces,
Todo obra a nivel espiritual. Y yo le voy a decir algo, hermano. Mire, esto está horrible lo que está sucediendo hoy en día. Es horrible lo que está sucediendo a nivel espiritual y nosotros no nos damos cuenta. Hoy en día nosotros nos estamos riendo mucho con unos famosos rabacucus. Unos famosos rabacucus. ¿No conocen a los rabacucus? Ay, qué bueno. Gloria a Dios que no lo conocen. Mire, hermano. El evangelio está siendo atacado de una manera horrible, hermano. Objeto de burla están siendo las iglesias. Objeto de burla está siendo el evangelio de Dios por unos que se llaman los rabacucu y gente de la denominación cristiana pentecostal que sufren de predicar de fulano de tal y el evangelio y la mujer que se pone la falda rajada y el hombre que hace esto. Una cosa horrible, hermano. ¿Dónde está la palabra de Dios que dice que no lo haga? Esa gente mandando a todo el mundo para el infierno. Y eso es algo espiritual, hermano. Yo ayer vi un video de la gente trayándose de que danzando. El espíritu ese diabólico que agarra a la gente. Porque eso es la misma carnota. Eso es emoción pura. Tirándose hasta en el lodo, en el piso, en la calle. Una locura. De que arrebatado, de que por el Espíritu Santo. Jehová reprenda al diablo, hermano. ¿Cuánta gente se aleja del evangelio por ver este tipo de manifestaciones que son espirituales? Son manifestaciones espirituales pero demoníacas, que Jehová reprenda al diablo. Muchas iglesias están cautivas por espíritus de confusión, por espíritu de emociones, por dogmas de hombres, por religiosidad, porque son religiosos, por pura religiosidad y engaños para dañar el evangelio y la obra de Cristo en la cruz. Es horrible lo que está sucediendo y nosotros como iglesia tenemos que orar por eso. Tenemos que orar y reprender todo lo que quiera dañar la obra de Cristo en la cruz. Todo lo que quiere dañar y avergonzar a nosotros los cristianos. ¿Por qué avergonzando el evangelio que está en esa gente? Es una cosa horrible lo que está sucediendo. Y usted se siente, yo me siento a veces y hasta me río, duro hasta media hora riéndome con las locuras que salen, pero qué vergüenza, qué pena, pero eso es algo espiritual. Tengo que entender que es algo espiritual, porque la palabra me lo dice. Todo es espiritual. Mire lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 8, versículo 18. Gloria a Jesús. Dice, para que veamos. Y reprendió Jesús al demonio. ¿A quién reprendió? Al demonio, el cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Hablábamos ahorita de que las enfermedades son algo espiritual. Mírenlo ahí, hermano. ¿A quién reprendió Jesús? Un demonio. Un ser espiritual. Los demonios son ángeles caídos. Son ángeles. Son espíritus. Y pueden tomar posesión de una vida. Y dice ahí que Jesús reprendió al demonio. Y el demonio salió del muchacho. ¿Pero quién lo reprendió? Jesús. Porque lo espiritual obedece a lo espiritual. Porque en la carnota yo no puedo ya reprender un demonio, porque lo que me puede dar una pela y ponerme a pasar trabajo, un dolor en el brazo por estar poniendo mano y tal. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy, hermano? Es que no podemos seguir viviendo la vida como nosotros la vivimos. Es que nosotros no podemos seguir viviendo la vida pensando en los afanes de la carne, en los afanes de esta tierra, en los afanes de las cosas terrenales que se van a quedar, que no tienen sentido. Es que hay algo que está operando a nivel espiritual y nosotros tenemos que entenderlo. La solución es espiritual, es postrarnos, hermano, es rendirnos, es buscar a Dios, es entenderlo. Es servirle, es conectarnos con Él. Amén. Es dejar de ser carnales y pasar a ser espirituales. Sí, gloria a Dios. Porque ya basta. Porque ya basta. ¿Verdad, hermano? Ya basta. Marcos capítulo 4, versículo 39, vuelve y nos muestra otro ejemplo y dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece.
y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Eso fue Cristo Jesús. ¿Y qué me quiere decir eso a mí? Que el viento es algo espiritual. Es una potestad. Porque la palabra me habla de que ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Eso dice la palabra. ¿A quién reprendió? Al viento. Eso es una potestad. Y al mar le dijo, calla. ¿Y qué sucedió? Dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Porque todo es a nivel espiritual. Todo es a nivel espiritual. Todo está sucediendo a nivel espiritual, hermano. Todo lo que nosotros vemos, temblores de tierra, que si el miedo a los maremotos, que si los ciclones que se están moviendo, todas las situaciones atmosféricas que nosotros vemos, hermano, son cosas espirituales que se están moviendo. Todo es espiritual. Todo es espiritual, hermano. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Entonces dice Lucas capítulo 4 versículo 38, dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Aleluya. ¿A quién reprendió? A la fiebre. Algo espiritual. Y la fiebre lo dejó. La dejó al Señor. ¿Qué te deja? Algo que se mueve, algo que tiene algún accionar, ¿verdad? Sí. Entonces la fiebre es algo espiritual, es algo que tiene vida. Sí. Un espíritu. Un espíritu. Un espíritu de fiebre. Sí. Satanás opera en manera que nosotros no nos podemos imaginar. Pero el Dios del cielo tiene control y dominio de todo, hermano. Y a nivel espiritual, cuando nosotros le pedimos a Él en el nombre de Cristo Jesús, Él dice que Él nos responde. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que saber orar y tenemos que entrar en esta dimensión. Nosotros no podemos seguir fuera de esa dimensión espiritual. Nosotros no podemos seguir viviendo en la carne. Nosotros tenemos que entender que todo lo que está operando, todo lo que está sucediendo, es algo espiritual. Inclusive, usted me va a decir, pero se está volviendo loco. Mire, esta pandemia, este COVID-19, eso es un espíritu, eso es un demonio. Es un espíritu de muerte que se está moviendo en el mundo entero. Un espíritu de muerte que se levantó. Un espíritu de enfermedad. Es el famoso COVID, que Jehová lo reprenda. Es un espíritu que ha traído separación, angustia, miedo, depresión. Eso ha traído de todo. Opresión a la vida, suicidio. De todo está sucediendo, hermano. Es de todo que está sucediendo. Pero es un espíritu diabólico. Que Jehová lo reprenda. Nosotros no podemos seguir viviendo inerte como que nada está sucediendo. Nosotros no podemos seguir viviendo pensando que la mascarilla lo es todo. No, la mascarilla no lo es todo. Estoy orando y clamando y reprendiendo al diablo y declarando liberación y declarando sanidad y echando fuera ese demonio de este país y de todo el mundo en el nombre de Jesús. Que el Señor se glorifique, que el Señor nos guarde, que la sangre de Cristo nos libre en el nombre de Jesús. Porque ese demonio se ha levantado para llevarse almas. ¿Cuántas almas se ha llevado? Porque Él sabe que le queda poco tiempo, hermano. Porque Él sabe que le queda poco tiempo, que la venida de Cristo está cerca. Entonces, hermano, yo le voy a decir una cosa que no nos sorprenda, porque pueden venir cosas peores. Aquí en la tierra pueden suceder cosas peores. No lo tiene que agarrar sando batata, como dicen aquí en República Dominicana. No lo tiene que agarrar sando batata. Nosotros tenemos que entrar en esa dimensión espiritual. Tenemos que estar conectados con nuestro Padre, que es espiritual y quiere que nosotros estemos conectados a Él y que tengamos una relación con Él. Quiere que nosotros nos acerquemos a Él, quiere que le conozcamos. Eso quiere el Padre, eso anhela el Padre y solo está esperando que nosotros tomemos la decisión. Mire, voy terminando, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Mire lo que dice. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo.
Y todo vuestro ser, ¿qué dice? Lo primero que dice espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Nosotros tenemos que ser guardados irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. Cuidado con nuestras emociones. Gloria a Dios. Guardado irreprensible. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Pero ¿hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder. Nosotros no sabemos el día ni la hora, entonces tenemos que estar preparados. Amén. 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 Gloria a Jesús. Dice Gálatas 6, versículo 8, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. El que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción. ¿Qué es corrupción? Todo lo que se corrompe, todo lo que se daña, todo lo que se pierde, lo que no sirve. Tú siembras para tu carne, tú estás con tu afán con la carne, satisfacer tu deseo, lo que llega a tu corazón, las emociones, y yo quiero eso. La vida entera nos la pasamos en eso, sembrando para nuestra carne, inclusive sembrando para nuestra carne aquí, con el dedito. Yo no sé cómo no se le cae el dedo a la gente, con el dedito, sembrando para la carne. ¿Para dónde nos va a llevar el dedito? El dedito y el dedito y el dedito. ¿A dónde nos va a llevar? Dice corrupción. Pero dice, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El que siembra para el espíritu, dice, segará vida eterna. Ahí es que está todo. ¿Qué más podemos querer nosotros que la vida eterna? Nosotros no podemos desear nada más. Hay algo muy importante, porque es que todo es espiritual, lo venimos viendo desde el principio. Al final, todo es espiritual. Y nosotros lo que queremos llegar es a esa dimensión espiritual. Nosotros queremos llegar a aquel lugar que nos han prometido. No un lugar terrenal, no es aquí en la tierra. Nosotros vamos a gobernar por 1000 años aquí, pero nosotros vamos a estar eternamente y para siempre en la celestial, en la Jerusalén celestial, en ese lugar adorando y alabando a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Algo totalmente espiritual. Entonces dice Gálatas ahí mismo en el capítulo 6 versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entendamos, hermano, que todo es espiritual. Entendámoslo. Mire lo que dice: no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, dígame, ¿usted cree que el que se inventó, si fue que se lo inventaron, el famoso virus ese, ¿usted cree que eso fue usado por Dios? Eso fue usado por el mismo diablo. Espirituales, gobernadores en las regiones celestes que toman la mente de los seres humanos. El hombre que coge y mata a una mujer, ¿quién es que lo está poseyendo? El diablo. Por celo, un espíritu de celo. Y un espíritu de homicidio. El hombre que coge y viola a un niño, una niña, de 3, de 4 años, como hacen. El hombre que coge y secuestra a un niño para vender los órganos. ¿Cuánta cosa está haciendo el ser humano? Inclusive para venderlo, para que los ricos se beban la sangre. Hay de todo que está sucediendo en este mundo. Para que los reyes y no sé cuánta gente que consumen de que la sangre de niños. Yo voy a reprender al diablo. ¿Quién es que está operando en la mente del ser humano? El hombre que coge y es hombre y se quiere echar con otro hombre. ¿Quién es que está en su mente? ¿Quién es que está trabajando en la mente de ese hombre? Porque la Biblia lo dice muy claro, mi hermano. Y si usted tiene una parte que cuelga, es una parte que cuelga. No es con una parte que cuelga que usted tiene que estar, por Dios. Entonces, no entendemos, pero ¿qué es lo que está operando en la mente del hombre? Es el mismo diablo, que Jehová lo reprenda. Es el mismo diablo, que Jehová lo reprenda. Todo esto, la palabra nos dice que no es contra sangre ni carne. Cuando yo veo a una mujer que agarrar con otra mujer en la mano en los centros comerciales y con el caquito pelado, vistiendo como un hombrecito y caminando, yo lo que veo es un demonio caminando, que Jehová lo reprenda.
Un demonio que poseyó esa mente y ese corazón y lo turbó. Y entonces quieren decir que nosotros no, pero por Dios, que nosotros no queremos aceptar, que somos homofóbicos, que somos no sé cuántas cosas. ¿Cuántas porquerías se han inventado? Entiende que tú eres que estás poseído por el mismo enemigo. Que eso es algo totalmente espiritual. Por eso que nosotros tenemos que comenzar a clamar y a reprender al diablo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué dice? Por tanto, ¿qué nos llama la palabra? ¿Y qué nos dice la palabra? Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Para que podamos resistir en el día malo. Necesitamos la armadura de Dios para resistir la prueba, para resistir lo que viene y lo que ha venido. Le damos gracias al Señor por la victoria que nos ha dado. Y seguiremos tomando la armadura, porque si viene más nosotros en el nombre de Jesús, con Él vamos a vencer en el nombre de Cristo. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, dice la palabra, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Esa fe no nos puede faltar. Ese es el escudo que nos protege, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno nosotros lo podemos apagar. Eso es espiritual. Es por fe, es creyendo, es declarando la palabra, es agarrando todo lo que dice ahí la palabra de Dios, es agarrando todo. Dice, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? La palabra, la fe, la justicia, estar firmes, ceñidos. Eso nos habla a nosotros de estar constantemente buscando la presencia de Dios, orando, clamando, en la presencia de Él en todo momento. Y ya estoy terminando. Dice en el versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, necesaria 100% en nuestras vidas. Orando en todo tiempo con toda oración. Ahí viene, hermano. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No orando en la carne, hermano. No orando en la carne, orando en todo tiempo. En todo tiempo es en todo tiempo, hermano. Hasta en el baño que usted esté es orando, hermano. En el trabajo es orando, hermano. En el carro es orando, hermano. Es clamando al Señor, es hablando con el Padre. Porque esto es algo espiritual, hermano. Y lo espiritual obedece a lo espiritual. Por eso te dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. No puede ser en la carne. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia es perseverar, es no cansarte, es seguir adelante, es seguir firme, es seguir creyendo, es seguir confiando. Eso se llama perseverar. Sin importar los obstáculos, seguir en el nombre de Jesús. Y con esto termino. Dice, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Amén. Estamos hablando sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dice. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esto es un misterio. No puede parecer una locura. Todo, tú no te imaginas. Aquí hay cosas operando que tú no la estás viendo, pero en la hueste celestial están operando. Lo espiritual es algo que nosotros no nos imaginamos. Nosotros no nos lo podemos imaginar, pero tenemos que tener ahí en la mente que hay algo operando que yo no lo puedo ver, hermano. Pero es tan sencillo, fácil. Pongo un radio ahí. Ahora mismo, por aquí están pasando cuántas ondas de radio, de cuánta emisora. Tú no la ves, pero prende un radio y ponlo ahí y búscala para que tú veas cómo llega.
Sintonízalo y tú verás cómo va a llegar. Tú no la ves, pero llega. ¿Verdad que sí? Así es lo espiritual, hermano. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Cosas que ojo no vio, totalmente espiritual. Ni oído oyó, espiritual. Ni han subido al corazón de hombre, totalmente espiritual. Aleluya. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si nosotros queremos entrar en el reino de los cielos, nosotros tenemos que entrar en espíritu. Porque Cristo dijo que hay que nacer de agua y de espíritu para ir al reino de los cielos. Y si no nace de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Entre más humilde es un pueblo, una familia o una persona, más sensible de espíritu es. El altivo, el altanero, no es espiritual. No es espiritual. La persona es sensible y humilde. El hombre tiene que ser sensible y humilde para poder entrar en una dimensión espiritual. El orgulloso no entra al reino de los cielos. El orgulloso no es espiritual. El mundo espiritual obedece a lo espiritual. El débil de espíritu, hermano, entendamos, no puede reprender ni siquiera un dolor de cabeza. Entendámoslo, que no hay forma. No hay forma. Y ya con esto termino. Dice en el versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? En espíritu. No puede la carne entender nada, ni saber nada, ni recibir nada. No puede. No lo es. Es que no está creado para la carne. Fue algo creado en espíritu para el espíritu. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Gloria a Jesús. Pónganse de pie, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a nuestro Dios. Alabamos a nuestro Dios. Bendecimos a nuestro Dios. Glorificamos el nombre de Cristo Jesús y exaltamos su santo nombre. Señor, en esta noche, en esta tarde, Señor, queremos ministrar a ti, Señor. Queremos ministrar, Señor, Padre Santo, a nuestras vidas. Queremos clamar a ti, Señor, para que esta tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, puedan permanecer en nuestros corazones, Señor. Que en el nombre de Cristo Jesús, ese efecto, Dios, para el cual tú le envías, Dios mío, produzcan, Señor, una transformación en nuestro interior. Produzcan un cambio, Señor. Que venga a nuestra vida, Señor, Padre Santo, un anhelo y un espíritu afable, un espíritu, Señor, Padre Santo, de obediencia. Un espíritu, Señor, Padre Santo, de humildad. Un espíritu, Señor, de mansedumbre. Un espíritu, Señor, rendido a ti, Jehová Dios, para conocerte, para entenderte, para servirte, para agradarte.
para rendirnos, Señor, a tus pies en el nombre de Jesús. Para poder entender, Dios mío, que todo lo que está sucediendo es en una dimensión espiritual y necesitamos entrar en esa dimensión. Que el mundo espiritual es más grande, Señor, de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos carnales, Señor. Que necesitamos conocer ese mundo espiritual. Entender, Dios mío, Padre Santo, que en espíritu, Jehová Dios, podemos reprender y deshacer las obras espirituales de maldad que se levantan en contra de tu pueblo, en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos, Jehová. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, en ese nombre que es sobre todo nombre, Jehová, entramos, Señor, en esta hora, Señor, declaramos, Señor Padre Santo, que estamos entrando, Señor, en una dimensión espiritual, Jehová Dios. En una dimensión espiritual para entender tu palabra, para recibir la revelación de ella, para conocerla, Jehová, para poder deshacer las obras, Señor, del enemigo, para poder reprender en el nombre de Jesús con propiedad al diablo, para poder reprender en el nombre de Cristo Jesús todo lo que se levanta en contra nuestra, Señor. Todo, Señor, lo que se mueve a nivel espiritual en el nombre de Jesús, Señor. Queremos conocerlo, entenderlo, Dios. Y queremos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, poder tener una comunicación contigo a nivel espiritual. Poder tener una relación contigo que eres espíritu, Señor. Entregarnos a ti en espíritu y en verdad, como dice tu palabra. Nacer de agua y de espíritu, Señor, y vivir en el nombre de Jesús. Padre Santo, una vida espiritualmente, Dios mío, consagrada a ti en el nombre de Jesús. Jehová Dios, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias por este tiempo que hemos estado aquí. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano. El Señor siga bendiciendo sus vidas, que podamos entrar en esa dimensión espiritual en el nombre de Cristo Jesús.